Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Mateo capítulo 19. Después de decir estas cosas, Jesús se fue de Galilea y llegó a la región de Judea, que está al oriente del Jordán. Mucha gente le siguió y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Jesús les contestó, ¿no han leído ustedes las Escrituras? Que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó. Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle al esposo un certificado de divorcio y despedirla así? Jesús les dijo, precisamente por lo terco que ustedes son. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús le contestó, no, todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de Dios. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Los puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa bueno debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno, pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven, y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre y llama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. Pero le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, padre, madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más, y también recibirán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Mateo capítulo 20. El reino de Dios es como el dueño de una finca, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en las plazas desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso de mediodía y otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores, págales comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado primero, pensaron que iban a recibir más, pero cada uno de ellos recibió también el jornal de un día. Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño diciendo, estos que llegaron al final trabajaron
solamente una hora y usted les ha pagado igual que a nosotros, que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día. Pero el dueño contestó, aún no de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia, ¿acaso no te arreglases conmigo por el jornal de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a trabajar al final lo mismo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? De modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a sus 12 discípulos y les dijo, como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, ustedes no saben lo que piden, ¿acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, podemos. Jesús respondió, ustedes beberán ese trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo haya preparado. Cuando los 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe de ser así, al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser primero deberá ser su esclavo, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar vida como precio por la libertad de muchos. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús estaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron, Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y los tocó de los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 19 nos empieza a informar el capítulo en cuestión del divorcio. Dice aquí que después de decir estas cosas, Jesús se fue a Galilea y llegó a la región de Judea, que está a la orilla del Jordán. Mucha gente le siguió y ahí sanó a enfermos. Seguía a nuestro Señor Jesucristo sanando enfermos, curando a las personas. Los fariseos se acercan a Jesucristo para tenderle una trampa. Ya vimos cómo los fariseos y los saduceos lo que quieren no es aprender, no tener conocimiento, sino encontrarle algo que tengan ellos en manos para podérselo reprochar a Jesús y así poderlo arrestar y condenarlo. Recuerden que los fariseos, el Sanedrín tenía soldados, tenía una guardia personal. No eran romanos, eran exactamente de su misma tribu, pero se dedicaban como guardias, como guardaespaldas. Y los fariseos estaban tratando de encontrar algo equívoco en las enseñanzas de Jesús. Y le ponen una trampa, y una trampa muy importante es cuestión del divorcio. Y le preguntan, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Por cualquier motivo. Esa era la pregunta, ¿por cualquier motivo se puede uno divorciar? Jesús les contesta, ¿han leído ustedes las escrituras que el Señor creó al principio hombre y mujer? Por eso el hombre dejará a su madre, a su padre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Ante Dios, una pareja es una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe de separar lo que Dios ha unido. Así lo dicen las Escrituras. No podemos separarlo porque ya Dios ha dado esa orden, esa bendición. Ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés darle al esposo un certificado de divorcio y despedirla así? En la ley mosaica, en aquel entonces, Moisés había dictaminado una serie de reglas, de estatutos, de leyes, en las que ejercían un escrito, un certificado de divorcio
para separarse de su mujer. Hasta aquí no nos está mencionando cuál es el motivo. Jesús les dice, precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de su esposa, porque las situaciones eran muy complicadas, muy conflictivas en las parejas de ese entonces, en la época de Moisés. Y había situaciones en las que simple y llanamente las parejas, hombre y mujer, que se casaban por intereses que momentáneamente eran muy necesarios para los dos, pero próximamente había un desenlace en el que los intereses se acababan y había divorcios y separaciones. Hombre y mujer ya no se llevaban, no permanecían juntos porque había situaciones conflictivas entre ellos, no había empatía, no había compatibilidad. Por eso Moisés decide tomar riendas a este asunto, porque se daba cuenta que muchos se habían unido por causas externas, sino verdaderamente porque hubiese una compatibilidad, una empatía, un amor, una confiabilidad entre ambos. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue de esa manera, lo dice Jesús. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, solamente era por eso. Que la mujer, en este caso nada más está hablando de la mujer, de una inmoralidad sexual, en que la encontraran en adulterio, cometiendo inmoralidad sexual, engañando al esposo, y que si no fuera por eso, era la única razón, aquí ya da una única razón, y se casa con otra, comete adulterio, lo menciona Jesús. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser por motivo de inmoralidad sexual, se casa con otra, comete adulterio. Le dijeron los discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Es muy importante entonces darnos cuenta que hay una situación muy complicada dentro de las parejas, dentro del matrimonio. Y estamos hablando de la raza judía, en la que la situación era muy implícita, era muy condenatoria, muy difícil de entender. Por eso le dice que únicamente aquellos que Dios les ha dado para que lo comprendan. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados, había gente que tenía problemas físicos para el matrimonio. A otros los incapacitan los hombres por alguna razón en su vida de crecimiento, en su vida de adultez tienen problemas. A otros los incapacitan los hombres y otros viven como incapacitados por causa del reino de Dios. Algunos otros, como los sacerdotes, que eran necesariamente personas que no tuvieran ninguna deficiencia física, podían ser sacerdotes, no podían estar enfermos, tenían que ser unas personas con una salud muy buena, y por lo contrario, si no era así, pues no podían ser sacerdotes y estaban incapacitados muchas veces para casarse, porque le ofrecían al Señor su celibato. Pero aún así muchos se casaban y tenían sus hijos. Lo vimos con Zacarías e Isabel, que Zacarías era un sacerdote encargado en el templo y que tuvo a su hijo Juan, al llamado Bautista. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Entonces, esto es muy importante que lo denotemos. La situación matrimonial es muy complicada. La situación de pareja es muy difícil, y no solamente hoy en día, como lo vemos, sino que esto viene desde el inicio de nuestra creación. Y vemos que la situación no cambia. Hay situaciones muy complicadas. En la actualidad, al igual que en la historia, vemos que los intereses se anteponen a cualquier empatía o compatibilidad de las personas para poderse casar. Primero están sus intereses, y muchas veces son intereses mundanos, corporales, materiales. Hay de mucha índole. Entonces, los problemas de aquel entonces existían,
Y Moisés tomó la decisión de poner una regla, de poner un estatuto. Los fariseos le preguntan que si por cualquier situación se iban a divorciar, y no. La única situación que había mandado Moisés era por la inmoralidad sexual. Cuando la mujer cometía adulterio, cuando la mujer engañaba al marido, cuando la mujer se iba con otro hombre, cuando la mujer se prostituía. Y era la única cuando le decía Moisés a la gente que podía darle certificado de divorcio a su mujer. Pero de lo contrario, no, tenían que sobrellevarse, aguantarse, tolerarse. Y es lo mismo en la actualidad para que no haya una situación en la que el hombre provoque que la mujer cometa adulterio. Y está hablando nada más de las mujeres, no está hablando de los hombres. Y esto debe de ser tanto hombre como mujer, para ambos, no nada más en el lazo en la razón de la mujer. Desafortunadamente esta actitud es muy misógena, pero estamos hablando de la raza judía, de la cultura judía, de las tradiciones judías. Entonces es muy importante aclararlo para que tengamos esto presente. En la actualidad nos damos cuenta que mucha gente ya no se casa, mucha gente vive en unión libre, mucha gente que se casa por intereses, pero muchas veces no se casa porque sean empáticos o porque verdaderamente sean compatibles o haya una fidelidad o haya un amor pleno entre las personas. Entonces esa es la situación en la que en la actualidad se prospera más la división, el alejamiento, el que no se casen. Y vemos aquí cómo entonces Moisés les contesta a los fariseos con respecto a la pregunta que si por cualquier motivo, no había ningún cualquier motivo, el único motivo, como lo menciona aquí, era de inmoralidad sexual. Y menciona muy claramente que Dios ha hecho al hombre y a la mujer para que formen una sola persona, porque esto era muy importante, la procreación, para que hubiese hijos y se generara la herencia, pero no la herencia solamente material, económica, mundana, corporal, sino la herencia de sangre, que ahora sabemos que es la transmisión de la genética, de la herencia en los hijos y así prosigue hacia los nietos y bisnietos, etcétera, etcétera. No todos pueden comprender esto, dice nuestro Señor Jesucristo, sino únicamente aquellos a quienes Dios les ha dado que lo comprendan. Muy importante esto porque nosotros lo vemos desde un punto de vista mundano, material, sexual, corporal, y va más allá de eso. Y lo aclara precisamente Jesucristo, y los discípulos, no los fariseos, sino los discípulos le dicen, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse, porque se había denotado y se había visto que al principio a lo mejor no había un desenlace de inmoralidad sexual, pero al paso de los años, al paso de 1, 2, 3, 5, 10 años, se encontraba ya ese alejamiento entre las parejas, entre las personas casadas, y había inmoralidad sexual, había adulterio, había situaciones que ya habían terminado los intereses de cada una de las personas, y entonces había desenlaces de separación y divorcio. Desafortunadamente, vuelvo a reiterar, esta parte se maneja con mucha misoginia, porque nada más están hablando en contra de las mujeres, como si los hombres no cometieran adulterio, como si los hombres no fueran los que realizaran la inmoralidad sexual. Y es en ambos, en la actualidad lo vemos y lo sabemos. Después nos sigue diciendo aquí que llevaban unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue de aquel lugar. En las anteriores lecturas hemos visto que Jesús está diciendo que es importante que nosotros seamos como niños para que podamos ser bien guiados y podamos cumplir con la palabra del Señor. Si no nos dejamos llegar como niños, entonces estamos en una condición muy áspera, muy errónea,
muy alejada del Señor. Y aquí vemos cómo los propios discípulos están aprendiendo que deben evangelizar, deben de dejar que los niños conozcan, amen y sirvan a Dios, porque si lo hacen ya de grandes es más difícil. Ya están contaminadas las personas a las cosas mundanas y materiales. Por eso les dice que hay que dejar que los niños se acerquen a las cosas del Señor, a su palabra, a su doctrina. Después nos sigue hablando el Evangelio de un hecho muy importante que les he comentado en muchas ocasiones, de un joven rico que le dice al Señor: ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y le dice Jesús: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno solamente hay uno, es Dios. Pero si quieres entrar a la vida eterna, tienes que obedecer los mandamientos. Le dice el joven: pues ¿cuáles son? Y aquí nos menciona algunos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Son 5 mandamientos, y anexa a nuestro Señor Jesucristo un mandamiento que Él nos ha dicho que encierra a todos los demás, que es amar al prójimo como a ti mismo. Si ustedes se dan cuenta, esos 5 mandamientos son del decálogo. No menciona los otros 5, pero menciona estos 5 muy importantes: y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven dice: ya todo esto lo he cumplido. Yo creo que nadie de nosotros podría decir eso. En algún momento de nuestra vida hemos cometido el matar, no solamente físicamente, sino de pensamiento, de palabra. Hemos cometido adulterio, hemos robado, inconsciente, conscientemente, hemos dicho mentiras, no hemos honrado a nuestros padres, a lo mejor en alguna ocasión no hemos faltado el respeto. Ama a tu prójimo como a ti mismo, nos menciona, y a veces no lo hemos hecho. Hemos pasado por alto llevar a hacer las obras de caridad hacia los demás. Pero este joven enfrenta a nuestro Señor Jesucristo y le dice: todo esto lo he cumplido. Si no hubiera sido eso verdad, Jesucristo le hubiera dicho: has dicho mentiras, estás mintiendo, no es cierto lo que estás diciendo. Mismo Jesucristo le hubiera dicho, pero Jesús no le dice eso. Por lo tanto nos damos cuenta que lo había cumplido. Era como cuando te sientan o te ponen el aparato de si estás diciendo la verdad, ¿no? O estás diciendo mentiras, y suena la campana. Pues aquí nos damos cuenta que la prueba de la verdad, pues la está poniendo a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no le dice: no lo has cumplido, o sea, lo acepta. Esto es muy difícil. Es un joven rico. ¿Qué más me falta? Jesús le contesta: si quieres ser perfecto, imagínense, al cumplir todo eso no es que ya seas perfecto, ¿eh? ¿Te das cuenta? O sea, el que no cometas ningún pecado, o el que no violentes ninguna de las leyes y reglamentos, eso no te hace ser perfecto. Dice: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. 2. Primero venderlo, después dárselo a los pobres, ¿sí? Y dice: así tendrás una riqueza en el cielo, y después ven y sígueme. 3 cosas le está pidiendo. El número 3, que significa poder. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. ¿Se dan cuenta? Había cumplido todo lo demás, pero eso no lo pudo cumplir. O sea, no todos podemos cumplir todo. Tenemos que hacer un trabajo exhausto en nuestra vida. Tenemos que luchar para ir cumpliendo todo. Principalmente amor al prójimo. Como dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces no nos podemos dormir en nuestros laureles y decir que hemos hecho bien las cosas. Hemos cometido muchos errores, todos hemos cometido muchos errores, como aquí dice: no mates. ¿Cuántas veces hemos matado de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión? No cometas adulterio. cuando no hemos cometido adulterio. Dice Jesucristo: con que hayas volteado a ver a una mujer, ya adulteraste en su corazón. Y decir mentiras en perjuicio de alguien. Hemos faltado el respeto a nuestros padres.
Y como les acabo de mencionar, ¿cuántas veces hemos dejado de amar al prójimo porque sentimos que no debemos hacer eso? A esa persona no. Elegimos nosotros a quién ayudar. Principalmente ayudamos a nuestros seres queridos, a nuestras amistades. Cuando hacemos una fiesta, ¿a quién invitamos? Vamos a cumplir años, ¿a quién invitamos? A la fiesta, pues a nuestros familiares, a nuestros compadres, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a la gente que sabemos que nos va a llevar regalo, a la gente que le podemos presumir la fiesta, que le podemos presumir mi casa, mi dinero, mis alhajas, a la gente que le podemos sorprender. Pero no invitamos a otras personas y no ayudamos a otras personas. ¿Por qué no en un día de tu cumpleaños haces una fiesta e invitas a la gente que necesita comer? Y ellos estarán felices de poder comer ese día y te felicitarán de mucho corazón. Te dirán, ojalá y tengas muchos años así y cumplas muchos años. Pero eso es como de película, como de telenovela. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza te aleja del Señor. A lo mejor, ¿cuántas personas tienen dinero y cumplen con muchas cosas? Como lo que cumplió este joven rico. Van a la iglesia, ayudan a la iglesia, están en la oración, rezan el rosario, en la hora litúrgica, pertenecen a un grupo parroquial, dan dinero para que la iglesia tenga cosas nuevas, arreglos nuevos, aportan porque tienen. Y los presbíteros sacerdotes felices de tener feligreses con dinero, porque le saca lo que puede, todo. ¿Ah? Y el rico, la persona que está yendo ahí a ejercer todo esto, piensa que con hacer eso ya la hizo. Y no. Aquí está muy claro lo que dice. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después seguir al Señor. Es como cuando la ofrenda, deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano y después ven y trae la ofrenda. Muy difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Cuánta gente va los domingos a misa y deja sus billetes de dinero y ya con eso creen que están haciendo una caridad? Ese dinero se lo gastan los sacerdotes. Si hacen un bien a alguien, pues qué bueno, pero si no se lo quedan ellos, de nada te sirve ir a depositar un billete de a 500, un billete de a 1000 o 3 de a 500, y ya con eso acá. Y más la gente, los narcos que son creyentes, que dicen que aman a Dios, agarran y van y tiran el dinero ahí, y ya con eso creen que Dios los va a perdonar por lo que están haciendo. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Nosotros decimos la aguja con la que cosemos, y el orificio de la aguja pues es muy pequeño. Y dice aquí que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Imagínense cómo puede pasar el camello por ese ojo de una aguja. Pues es imposible, no diríamos pues es más fácil eso que un rico entre el reino de los cielos. Pero quiero informarles que los ventanales de las murallas, los ventanales de las paredes que separan la ciudad allá en Jerusalén de aquel entonces hacia las afueras, eran de la forma del ojo de una aguja. Claro, no del tamaño, la forma. Eran como ventanales, pero en forma oval. Y pues por ahí no cabía un camello. Entonces, por eso Jesucristo les dice, es más fácil que pase el camello por el ojo de esa aguja, de ese orificio. Así lo dicen algunos historiadores. Aquí lo importante es saber que es muy difícil. ¿Por qué? Porque estás amarrado al dinero. Al
oírlo, sus discípulos se asombraron más aún y decían, entonces, pues, ¿quién podrá salvarse? Sí, porque está difícil, ¿no? Estamos hablando tanto del adulterio como de los pecados, de no matar, no decir mentiras. Y dicen, pues es que es muy difícil entonces entrar al reino de los cielos. El comportamiento del ser humano, pues, es muy exigido, ¿sí? Y los discípulos pues se asombran. Jesús los mira y les contesta, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. Entonces, es difícil seguir la doctrina, cumplir los mandamientos, trabajar en nombre de Dios. Es difícil que te conviertas, es difícil que te arrepientas. No es fácil, pero no hay de dos. O estás con el Señor o en contra del Señor. Jesús los miró y les contestó, para los hombres esto es imposible, pero para Dios no. Pedro le dijo, entonces nosotros hemos dejado todo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? O sea, ¿se dan cuenta cómo Pedro hace una pregunta muy humana, muy mundana, muy terrenal? Luego el interés. Y como les digo, hay interés para todos. Para todo hay un interés. Y aquí Pedro dice, bueno, pues de una vez las cartas sobre la mesa. De una vez dinos, ¿qué vamos a nosotros a ganar? Hemos dejado todo. Pedro dejó sus lanchitas, sus redes, la pesca, abandonó su familia. Sabemos que era matrimoniado, al igual que los demás discípulos. Después lo vemos en una de las cartas, en el libro de Corintios, en donde menciona que los apóstoles y los discípulos del Señor pues, tenían sus esposas. Sí, no dan nombres, ¿verdad? No dice, Santiago tenía su esposa fulana de tal, Simón tenía su esposa fulana de tal, Bartolomé tenía su esposa, no dice, pero sí evoca San Pablo, que escribió varias cartas, 21 cartas, lo menciona ahí en la carta de los Corintios, ya después lo veremos, en donde dice que los discípulos pues, tenían su esposa, sus esposas, ¿no? Habían dejado todas sus familias por seguir a Jesucristo. Y aquí nuestro Señor Jesucristo le contesta a Pedro, ¿qué vamos a recibir? Dice Pedro. Jesús le respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que los 12 discípulos iban a estar sentados en el trono con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso. Y les pregunto, ¿ya se sentó? Pues sí. Ya resucitó, gloria a Dios. Ya nos mandó el Espíritu Santo, gloria a Dios. Ya los discípulos ya se murieron, todos los 12, contando a Judas Iscariote. A los 12. Y dice muy claramente aquí, para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, los discípulos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. No, esto para ahorita para los judíos que no creen que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, pues es una bofetada. ¿Cómo es posible que nuestros compatriotas discípulos de Jesús nos vayan a juzgar según la teoría de Jesús, según la doctrina de Jesús, según la prédica de Jesús? Pues sí. Los 12, aquí no está mencionando que Judas no, Judas Iscariote no. ¿Se dan cuenta? Es muy importante aclarar que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento está haciendo a un lado a Judas Iscariote. En ningún momento está diciendo, los 11 menos uno, porque ese me va a traicionar, me va a entregar, se va a violentar, va a pecar, se va a perder. No lo está diciendo. Entonces nosotros no tomemos situaciones en contra de Judas Iscariote, porque todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros tenemos, como dice vulgarmente el dicho, cola que nos pisen. Yo no sé por qué ponen eso, ¿no? La cola del diablo, no sé por qué digan eso. Pues, no tengo cola como serpiente o que todos tenemos cola que nos pisa. O sea, que todos somos pecadores. Por eso lo dice en otra parte de las Escrituras, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ya lo veremos eso también. Ahí la tenemos en el Evangelio de Juan. Ahorita apenas estamos en Mateo. Y nos damos cuenta de este asunto.
de que no está condenando a Judas Iscariote y está diciendo que va a estar sentado. Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos a un lado? Y la iglesia, afortunadamente, no lo ha elevado a los altares. Es el único apóstol y discípulo de nuestro Señor Jesucristo que no es elevado a los altares. Muchos dirán, ¿por qué le dices apóstol si no fue enviado? Enviados fueron ya después de la época del Espíritu Santo, cuando los envía a predicar la doctrina. Yo quiero entender algo y lo van a entender ustedes. Un apóstol es un enviado, lo envía Jesús. ¿Se acuerdan de la última cena? Jesucristo, ¿a quién envió? Cuando le preguntaron, ¿acaso seré yo? Y Jesús le dijo, ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿No lo está enviando? Entonces, ¿no se convierte ya un apóstol? ¿No es el primer enviado? Antes de recibir el Espíritu Santo, ¿no es ya un enviado? ¿No los envió de dos en dos a curar enfermos? ¿Se acuerdan de ese? A todos. ¿No los envió? Entonces, ya ejercían su apostolado, a pesar de que andaban en su discipulado. Y Judas lo envió antes que a los otros 11, a realizar lo que podríamos decir que era el trabajo sucio. Judas lo envía a nuestro Señor Jesucristo en la última cena. Entonces es un enviado. Por eso digo que es un apóstol. Sí, para aquellos que a lo mejor ahorita me están diciendo, pero ¿por qué le dice apóstol? Si apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo y entonces ya fueron apóstoles. En este momento eran discípulos. Sí, pero en momentos ejercían su apostolado. Y Judas Iscariote ejerció su apostolado, aunque fue el primer discípulo que murió, el primer apóstol que murió. Y aquí dice que los 12 iban a juzgar a las tribus. Dirán ustedes, pero es que ya Judas se perdió y fue reemplazado por Matías. Sí, para la doctrina, no para este suceso, para ejercer el evangelio y llevar el evangelio a los demás. Pero está hablando aquí de los 12, porque podríamos decir, bueno, pues si no hubieran elegido a Matías para reemplazar a Judas Iscariote, hubieran esperado a que Pablo tomara ese lugar, y no fue así. Después de los discípulos, después de los apóstoles, empezaron a haber más discípulos y hubo más apóstoles hasta nuestros días. Aunque hay muchos que están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. Ven intereses mundanos, terrenales y materiales. Y muchos de ellos ni creen en Dios. Muchos de ellos se han revestido de las cosas de Dios para engañar, para obtener dinero, para obtener poder, para manejar la institución, en este caso la Iglesia Católica. Y aquí nos menciona, y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Oigan, aquí dice muy claramente, miren, pongan atención, y todos los que por causa mía hayan dejado casas, o sea, sus cosas materiales, tu casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o hijos. En hijos pues van niños y niñas, hijas e hijos, o terrenos, no nomás la casa, sino terrenos, recibirán 100 veces más. Oigan, aquí no dice esposas, Por lo tanto, vuelvo a reiterar, nuestro Señor Jesucristo defiende mucho el matrimonio, defiende mucho que no abandones a tu esposa, defiende mucho que el matrimonio es muy importante en la presencia del Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí no menciona esposas. Los discípulos, muchos de ellos estaban casados, muchos de ellos tenían esposa. Era ilógico que no tuvieran esposa. Ni modo que el Señor hubiese agarrado puro solterito para la predicación. Entonces, ¿por qué hoy en día los sacerdotes han impuesto una regla, un estatuto, en el que los sacerdotes deben de ser célibes, solteros, y no tengan esposa? Acuérdense que esto ya es un invento, ya es una imposición, ya es un reglamento
porque hasta el año 1000, en el año 1100 de nuestra era, los sacerdotes tenían esposa e hijos, pero por las situaciones en las que se encontraban, empezaron a exigir y pedir que no se casaran. ¿Por qué? Porque se moría el sacerdote y la mujer se quedaba desamparada. No es como hoy en día que las mujeres trabajan, y si tenían hijos pequeños, pues peor. Se quedaban desamparadas y no iban a tener una pensión, no iban a tener dinero para sacar adelante a los hijos. Cuando los sacerdotes estaban casados y se morían. Entonces tenían que tener mucho cuidado con respecto a esa situación. Entonces, ese era un por qué les empezaron a decir que mejor los sacerdotes no estuvieran casados, para que no dejaran a su esposo y a sus hijos en dificultades económicas. Otra era de que las mujeres exigían que la iglesia les diera una pensión, que la iglesia les diera una herencia para que pudieran ellas vivir y sus hijos también. Y la iglesia no optaba por darles nada. Esa era otra situación. Era una problemática social, sociológica, en que se encontraba la iglesia. Otra situación era de que la mujer ya tomaba cartas en el asunto, decisiones sobre la conducta dentro de la iglesia, porque era la esposa del sacerdote. Y eso no estaba bien, porque el que era sacerdote era el señor, no la señora, no era sacerdotisa. Entonces estas situaciones complicadas se vinieron a generar y tomaron la decisión equívoca, errónea, de que los sacerdotes no fueran casados. ¿Y cuál es el problema hoy? De que muchos sacerdotes fringen esa ley y ese estatuto y no se casan, pero tienen su mujer a escondidas, tienen a sus hijos a escondidos, y no solamente tienen una mujer, sino que tienen 2, 3, 4 mujeres, y tienen hijos con todas a escondidas. Cuando se rebelan y se dan cuenta la iglesia o el pueblo, los excomulgan, los retiran del servicio eclesiástico. Pero si no se dan cuenta, no hay problema, siguen así. Algunos otros empiezan a tener perversidades dentro de su sexualidad y empiezan a violar niños, empiezan a violar niñas y cometen inmoralidades sexuales. Debemos recordar algo muy importante. Somos creación de Dios y Dios nos ha hecho sexuados, nos ha dado la sexualidad como parte de un todo orgánico. El cuerpo humano es sexual en todas sus manifestaciones, es parte de nuestra vida. No puede ser posible que haya restricciones en el ser humano, en su sexualidad. Fuéramos animales, pues es otra situación. ¿Cuántas veces a los puercos los castran para que engorden y haya más carne? Les niegan la sexualidad a los puercos por un motivo. Pero el ser humano no le podemos prohibir si Dios no se lo prohibió, porque nosotros les prohibimos que los seres humanos, hombres en este caso, no se desenvuelvan y se desarrollen en su sexualidad, si Dios no ha prohibido eso. Ese es un problema que provocó la misma iglesia al prohibirles a los sacerdotes que tuvieran mujer e hijos y que si querían ser sacerdotes. Y aquel que quería ser sacerdote tenía que ser célibe. Y no solamente célibe, sino casto. Y no solamente célibe y casto, sino que se retirara de su vida sexual normal. Es como si agarras y dijeras, quiero ser sacerdote, pues entonces tienes que quedarte sordo.
quiero ser sacerdote, pues entonces te tienes que quedar mudo, te vas a cortar la lengua. ¿Quieres ser sacerdote? Tienes que cortar las manos, tienes que ser manco. ¿Quieres ser sacerdote? Te vas a cortar las piernas, tienes que ser cojo. ¿Quieres ser sacerdote? Tienes que sacarte los ojos, tienes que ser un ciego. Pues así, ¿quieres ser sacerdote? No puedes usar tu sexualidad, oigan. Es imposible eso. Eso es un problema muy, muy grande que en la actualidad ya pasaron casi 1000 años y seguimos con esa situación tétrica, increíble. Y aquí lo estamos viendo que los discípulos, los apóstoles, lo acaban de mencionar. Y Jesucristo acaba de mencionar aquí todos aquellos que dejaron casa, hermanos, hermanas, padre, madre, terrenos, pero no dice que haya dejado su esposa. Puedes cargar con tu esposa. No nos menciona que los discípulos anduvieran siendo acompañados de sus mujeres, porque vuelvo a reiterar, desafortunadamente la cultura judía es muy misógena, y no se mencionan aquí los pasajes bíblicos en donde las mujeres tienen una actividad, excepto algunas como la samaritana, como María, que se presentan, o como la mujer que es curada después de 12 años de sangrado y toca a Jesucristo. Como la hija de Jairo. Algunas mujeres, pero son situaciones muy importantes y se denotan, y se explican, y se mencionan, pero en general no nos dicen. Lo que sí sabemos es que había mujeres que seguían a Jesús. Vemos a María Magdalena, María, esposa de Cleofas, etcétera, etcétera. Y Marta, vemos que se iban siguiendo a Jesús. Y nos damos cuenta de eso porque lo dicen las Escrituras, lo dicen los Evangelios. Desafortunadamente, les digo, no nos menciona aquí, pero ya después cuando los discípulos andaban en la predicación, posiblemente andaban con sus esposas, con sus mujeres. Precisamente lo reitera Jesucristo. Es muy importante el matrimonio, la pareja, de que no se divida, para que los dos se ayuden mutuamente, para que los dos salgan adelante, porque se necesitan ambos. No puedes tú negar parte de tu vida, parte de tu sexualidad, si Dios te la ha dado como parte de tu vida, de tu organismo. Y termina diciendo, pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son últimos serán los primeros. Y empieza a decir otra parábola en el capítulo 20. Esto es muy importante aclararlo, ¿eh? Hay muchos que se sienten que ya la hicieron, y para hacerla ante Dios tienen que ser, ¿sí?, servidores de los demás. Y si los discípulos se sentían muy importantes, pues tienen que ser servidores de los demás. Los judíos si a los judíos venía la palabra de Dios y no la aceptaron, entonces ahora pasan a ser los últimos. Y los que la aceptaron, tanto los discípulos como los paganos que se convirtieron al cristianismo, pues eran los primeros. Por eso dice esto, ¿no? Tengamos mucha atención en esto. Y por eso nos menciona el capítulo 20 que el reino de Dios es como un dueño que de la finca. Y nos menciona esta parábola o este mensaje en donde nuestro Señor se arregla con algunos trabajadores para que vayan a trabajar a su viña. Y les va a pagar el jornal de un día. Después dice que vuelve a salir como a las 9 de la mañana. Primero sale a las 6 de la mañana, ¿sí? A las 9 de la mañana es la hora tercia. De 6 a 9 es la hora tercia. Es la segunda vez que habla con trabajadores para que vayan a trabajar a su viña. Y les dice que les va a pagar su día. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea es justo.
El dueño salió de nuevo a eso de mediodía, o sea, a la hora sexta. Sale en la mañana, al amanecer. Contrata a algunos. Después a la hora tercia, o sea, a las 9 de la mañana para nosotros, es la hora tercia. Es que de 6 a 9 es la hora tercia, ¿eh? A las 6 empieza el día. Acuérdense que para los judíos primero es la noche y después el día. Y a las 6 de la mañana para ellos pues empieza el día. Ellos cuentan de 6 a 7 de la mañana primera hora. No como nosotros que de las 6 a las 7 ya es las 7 de la mañana, son 7 horas, no. De 6 a 7 es la primera hora, de 7 a 8 son la segunda hora, de 8 a 9 es la tercera hora, pues la hora tercia. De 9 a 10 la cuarta, de 10 a 11 la quinta y de 11 a 12 la sexta. Sale a mediodía, o sea, la hora sexta, y vuelve a contratar trabajadores para que vayan a su viña. El dueño salió de nuevo a mediodía y otra vez a las 3 de la tarde, o sea, a la hora nona, vuelve a contratar otros trabajadores. O sea, contrata al inicio, a la hora tercia, a la hora sexta y a la hora nona. O sea, 4 veces hace contrataciones. Al amanecer, a la hora tercia, a la sexta y a la hora nona. 3, 6, ¿sí? Y 9. A las 3 de la tarde, para nosotros. Después dice que alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró a otros. O sea, a las 5 de la tarde ya estamos hablando. Si eran las 3 de la tarde, es a la hora 11, ¿sí? Una hora antes de que ya se acaben las 12 horas del día. Porque acuérdense que son 12 horas de noche y 12 horas de día, supuestamente, ¿no? Aunque a veces dura más el día, según la época. Y a veces dura más la noche según la época. En diciembre para nosotros en México, a veces la noche en diciembre pues dura hasta 13, 14 horas, la oscuridad. Pero hablemos como está hablándose aquí, de 12 horas. Y entonces a las 5 de la tarde contrata a otros. Están desocupados. Y le dice que por qué están sin trabajar. Esto hace una referencia de nuestra vida. A lo mejor a nosotros nos hace el llamado el Señor desde que somos niños, a otros desde que somos jóvenes, a otros desde que somos adultos, y otros ya cuando están ancianos y están a punto de morir. A cualquier hora Dios nos puede llamar a ponernos a trabajar en su nombre. Eso es. Ese es el mensaje que nos está dando aquí. A lo mejor tienes 20 años y te está llamando el Señor apenas, pero a lo mejor a otros los está hablando desde que tienen 7, 8 años, o antes. Y a lo mejor está hablando a un anciano de 80, 90 años ya para que se arrepiente, se convierte y haga algo. A lo mejor le va a hacer poco a cambio del que está joven, ¿no? El que está joven a lo mejor va a hacer muchas cosas. Un ejemplo. Juan Pablo II. Desde pequeño sabemos que fue llamado, se quedó solo. Se murió su hermano, se murió su madre, y al final se murió su padre que era militar y se quedó solo. Y él solo empezó el llamado desde pequeño. Y vean todo lo que hizo Juan Pablo II, Karol Wojtyła, el polaco, un papa que tuvimos antes de estos últimos 2 que tenemos, después de Benedicto XVI y del Padre Francisco. Pero hay gente que la llama ya cuando son ancianos. Vemos cómo se salva uno de los ladrones que están crucificados por nuestro Señor Jesucristo, y ya era bastante grande, y reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo eso. La única labor que vemos reflejada en ese hombre ladrón, bandido, es de que reconoce a nuestro Señor Jesucristo. Era una labor muy importante. Lo dejó, ese ejemplo nos lo dejó a nosotros. Es importante reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, y Él lo reconoció, y es todo lo que tenía que hacer para poderse salvar. Y hay gente muy vieja que se salva, se arrepiente, y no es llamada desde pequeño. Entonces, es muy importante que nos demos cuenta que este evangelio nos está diciendo que a uno nos contrata a la primera, a otros a la tercia de nuestra vida, a otros a la nona de nuestra vida, a la sexta de nuestra vida, a otros ya casi al terminar el día, ya casi al terminar nuestra vida. Y a todos
nos va a dar lo mismo el Señor. Y si no nos da lo mismo, aunque estemos con el Señor, es más que suficiente, porque Él puede hacer lo que se le dé la gana con nuestra salvación, porque somos parte de Él, somos de Él. Y aquí lo dice, que muchos se rebelaron, le dijeron, pero si nosotros hemos trabajado todo el tiempo, toda la vida, y este que viene y se arrepiente y ya, se gana el cielo rápido. Y yo que he estado en friega desde que soy niño, me cuesta mucho trabajo entonces. Y aquí lo menciona nuestro Señor Jesucristo. Les dice, vayan y páguenles a todos lo mismo. Y muchos empiezan a murmurar. Y los trabajadores pues reniegan y dicen, hemos trabajado durante toda nuestra vida y nos vas a dar lo mismo. O sea, nos va a dar lo mismo el Señor que lo que pueda haber recibido, en este caso el ejemplo de Juan Pablo II. Si nos da lo mismo, oigan, qué grandeza, ¿no? Y si no, con que estemos con el Señor es más que suficiente. O sea, ¿cuál es tu problema? Aquí la situación es de que estemos conscientes de que debemos de ponernos a trabajar para el Señor en el momento de tu vida en el que te encuentres. No nada más te pongas a rezongar. Y dice aquí muy claramente, toma tu paga y vete. Yo tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero, dice la parábola, ¿no? El Señor, pues Él es el dueño de todo, Él sabe. Él te pidió que lo siguieras a la edad que tengas. Y lo estás siguiendo, bueno, pues no exijas más ni menos. Y de modo que los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Lo vuelve a repetir. Jesús, yendo ya de camino a Jerusalén, llamó aparte a los 12 discípulos y les dijo, como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes, a los sacerdotes, a los maestros de la ley, que condenarán a muerte. Lo entregarán a los extranjeros para que se burlen de él, lo golpeen y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Les vuelve a repetir lo que le va a pasar. O sea, lo saben plenamente los discípulos. Lo sabe Jesús. Entonces, ¿por qué condenamos a los romanos? Si aquí bien claro dice, los jefes sacerdotes y los maestros de la ley me van a condenar a muerte y me van a entregar a los extranjeros. ¿Quién serán los extranjeros? Los romanos, para que ejecuten la condena. Pero él va a resucitar el tercer día. Aquí no dice, ¿sí?, el malvado de uno de ustedes, el desgraciado, que me va a traicionar. No lo dice, porque sabe que cualquiera de los 12 iba a ser, cualquiera. Bueno, ya nuestro Señor Jesús sabía, pero cualquiera pudo haber sido. Le tocó a Judas Iscariote. Imagínense si le hubiera tocado a Pedro, y Judas Iscariote hubiera sido nuestro primer papa. ¿Todo hubiera cambiado? No, lo mismo. Que hubiera sido Andrés el que lo entregó y Judas Iscariote hubiese estado ahí, pues, como todos. Si ya lo sabía nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué nosotros nos enojamos? Si ya nuestro Señor Jesucristo se los había comunicado a los discípulos, ¿por qué los discípulos lo condenan a Judas Iscariote? Y después Juan por ahí anda diciendo, es que es el traidor. Ya lo veremos después. Pero se dan cuenta cómo no hay aquí, de parte de nuestro Señor Jesucristo, ninguna condena. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Si ustedes le preguntan a cualquier sacerdote, presbítero, guía espiritual o pastor, oye, Judas Iscariote se perdió. Si te dice, sí, se perdió, está en el infierno, se condenó, mentira. Porque Judas Iscariote entregó lo que le habían ofrecido, las monedas las aventó en el templo, se arrepintió y se trató de ahorcar. Y murió por accidente, así dice el Hechos de los Apóstoles, se rompió la rama y se cayó y se murió del fregadazo que se dio. Ni Dios le permitió que por su arrepentimiento hiciera una estupidez de suicidarse, porque la vida no le pertenece, no nos pertenece la vida, la única que le pertenece a nuestro Padre Dios. Él es el que decide cuándo nos vamos de aquí. Si se arrepintió, está salvado, porque así nos pide el Señor, arrepiéntete de tus pecados. Entonces, Judas Iscariote
no está condenado. Judas Iscariote no está en el infierno. Judas Iscariote se arrepintió. Judas Iscariote es el único que, gracias a Dios, no está en ningún altar para que sea adorado ni alabado. Judas Iscariote, nadie le pide a Judas Iscariote para poderse salvar. Judas Iscariote está allá, en el trono del Señor, esperando para juzgar a una de las 12 tribus de Israel. Aquí fue reemplazado por Matías, sí, aquí en el mundo, pero no es reemplazado allá en el trono del Señor. La madre de los hijos de Zebedeo, los que arreglaban redes, o sea, Santiago y Juan, se acerca a Jesús, se arrodilla, de rodillas ante Jesús, le dice una pregunta a nuestro Señor. Manda que en tu reino uno de mis hijos se sienta a tu derecho, a la izquierda. ¿Qué? ¿Para la foto? ¿Para el video? ¿Para la pintura? ¿Para qué los quiere sentar a uno a la derecha y a otro a la izquierda? ¿Se dan cuenta cómo esta mujer no entiende nada? Está pidiendo estupideces, pues así somos nosotros. Pedimos estupideces, tonterías con el Señor. Dedícate a hacer lo que te corresponde y déjate de estar pensando tonterías. Y estar pidiendo tonterías al Señor. ¿Qué le pide la gente a Dios? Dinero, poder, fama, belleza, juventud. Y algunos otros le piden salud. Los más jodidones, ¿no? Le piden salud. Oigan, ¿por qué pedimos estupideces? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé más fuerza en el Espíritu Santo para poder ponernos a trabajar en su nombre? No, ¿cómo? Yo le pido un coche, yo le pido un buen trabajo, yo le pido un buen sueldo. Y entonces voy a misa. Y entonces sí me confieso. Y entonces sí, bueno, pues haré oración, rezaré un rosario. Oye, ¿qué onda? O sea, no inventen, o sea, estamos equivocados, los creyentes. Porque los que no son creyentes no piden nada de eso, viven en lo mundano, alejados del Señor. Jesús contestó, ustedes no saben lo que piden. ¿Por qué dijo ustedes y no le dijo, tú no sabes lo que pides, mujer? Le dijo ustedes, porque ¿quiénes estaban de acuerdo también en eso? Pues Santiago y Juan. Pero Juan después anda condenando a Judas Iscariote. O sea, ¿se dan cuenta cómo dice aquí? Ustedes no saben lo que piden. Y nos dice a nosotros, no saben lo que pedimos. ¿Sí? Mejor no andemos pidiendo. Pues, tengamos mucho cuidado en pedir. Pidámosle al Señor amor, paz, poder del Espíritu Santo. Perdón. Sí, hay que perdonar. Hay que perdonar a quien nos ofende. Hay que perdonar a nuestra pareja. Hay que perdonar a nuestros esposos. Hay que perdonar a nuestras esposas. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está el reflejo del amor de Dios en tu vida? Si tú perdonas, Dios te va a perdonar. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron, fíjate, ya no dice que la mujer, ya contestan ellos, a lo mejor los discípulos, o a lo mejor Santiago y Juan nada más, porque era sobre ellos, ¿verdad? Podemos, sí, como muy acá, Señor, sí le entramos, sí, ajá. Jesús les respondió, ¿ustedes beberán ese trago amargo? Pues sí, los discípulos lo bebieron. Acuérdense de todo lo que le pasó a los discípulos, a los apóstoles. No crean que les fue muy bien y todos se murieron de viejitos. Sí, no. Todos sufrieron, todos. Persecuciones, asesinatos, unos desollados. Sí, los desollaron en la India. Tomás, el gemelo, que en realidad se llamaba Judas también, ese lo desollaron allá. Sí. A Santiago lo mataron y le cortaron la cabeza. Un hijo de los Zebedeos. Bueno, no, ahorita no les voy a decir de qué murió cada uno, ¿no? Porque eso ya sí se me hace así como, de la nota roja, si no soy la prensa. Pobres, todos sufrieron. Sí, van a beber ese trago amargo, pero el sentarse a la derecha y a la izquierda no me corresponde a mí, dice, sino se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Esto es muy importante. El único que tiene el poder sobre todo esto es nuestro Padre Dios. Entonces, no le adjudiquemos milagros a los ángeles, milagros a los santos, milagros a nuestra Santísima Madre. No, por favor, no. Nuestro Padre Dios es el Todopoderoso.
Él es el que manda. Entonces, no inventemos, no hagamos cosas erróneas, inventemos cosas erróneas, porque a veces aumentamos en la palabra de Dios cosas. Es que así dice Dios, no es cierto. ¿Dónde dice eso Dios? ¿Dónde? Y después lo leemos y dice, es que eso entiende otra. Una de las frases muy importantes que siempre dice la gente, dice ojo por ojo, diente por diente. Así yo le voy a pegar. No. Estás interpretando mal la palabra del Señor, no la estás entendiendo bien. Ya la leíste, literalmente, y la estás entendiendo mal. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pues lógico, los otros 10, y fíjense cómo los otros 10 se enojan con los hermanitos, ¿verdad? Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos. Eso pasa en México, ¿no? Pasa en todos los países, ¿sí? Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, los grandes hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Imagínense cómo está la Iglesia Católica en la actualidad, ¿sí? Increíble está la Iglesia Católica, pero entre ustedes no debe de ser así, al contrario. El que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. ¿Cuándo han visto a un sacerdote servirnos a nosotros? ¿Cuándo? Todos nos cobran una bendición de una casa, una bendición de un coche, en el bautismo nos cobran no, es que ¿quieres misa? Pues es que quieres flores, es que quieres alfombra, te cobran la misa en la confirmación, porque va a venir el obispo, te va a dar la cachetada del obispo, ¿verdad? En la reconciliación, en la comunión, ¿verdad? No, y si son comuniones comunitarias, de todas maneras te cobran una lana, pero que te cobran, y si te vas a casar lo mismo. No, pero esta iglesia te cobran tanto, pero si te vas a una iglesia más grande te cobran más. No vaya a ser en la Capilla Sixtina, no vaya a ser en la Catedral de San Pedro, porque ahí sí te salen un billetote en el Vaticano y que te case el Papa. No, ya estás hablando de palabras mayores. Solamente César Duarte, Javier Duarte o Jorge, toda la bola de rateros que se llevaron miles y millones de pesos de México, pudieran pagar algo así. Todo te cobran. Pues, ¿cuándo nos han puesto a servir? No, pero los políticos están peor, porque ellos te dicen, yo voy a hacer esto por México, yo voy a servir, ahora sí se va a acabar la delincuencia, la inseguridad, y te empiezan a engañar, y ahí vas y votas por el que ya sabes quién. Qué barbaridad. No. Dentro de muchos años, cuando escuchen esto, pues a lo mejor se van a reír, ¿verdad? Porque esto es historia. Pero entre ustedes no debe ser así. Y el que entre ustedes quiera ser el primero debe ser su esclavo, dice, servir a los demás. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida como precio por la libertad de muchos. ¿Se dan cuenta de eso? Jesucristo, ¿qué vino? Curó cojos, los paralíticos, ciegos, mudos, sordos, resucitaba personas, ¿sí? Ayudaba a los enfermos, les daba de comer, les enseñaba perfectamente cómo era la palabra de Dios, sin equivocaciones. Y ahí andaba, a servir. No vino a que fuera servido. Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír a Jesús que pasaba, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo reconocen como el descendiente de David. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más, fíjense. O sea, la misma gente ya se sentía así como, no, nosotros estamos siguiendo a Jesús, no lo molesten, no lo distraigan. Oigan, ¿qué se sienten? Pero gritaban más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Les hace una pregunta. Dios nos pregunta, sí. Ya sabe Dios qué es lo que queremos. Pues qué más iban a querer los ciegos, ni modo que dijeran, queremos tener mucho dinero, queremos tener caballos, queremos tener terrenos, no, pues yo voy a seguir siendo ciego, pero voy a querer tener todo mucho. Pues no. Ya Dios sabe qué es lo que necesitamos, pero se necesita la comunicación, la oración, y Dios nos pregunta, así como a estos ciegos. Ellos le contestaron, Señor, que recobremos la vista, que verdaderamente veamos las cosas de Dios bien y no sigamos en lo mundano, en lo terrenal,
que ya dejemos esa vista de lo estúpido que somos en lo mundano, a la edad que tengas, que veas la luz de Dios. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. O sea, no les puso ningún medicamento, no dice aquí que les haya puesto nada, ¿eh? En el mismo momento los hijos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Sí, al ver la grandeza de Dios, lo que nos corresponde y nos toca es seguir a Dios. Para eso debemos de estar vivos. Si no, pues sigue ciego guiando a otros ciegos. ¿Quieres ver? Ve la grandeza del Señor, conócelo, ámalo y sírvelo. No te distraigas. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. Ponte a servir a los demás. Y no andes pidiendo estupideces como la señora esta, mamá de los hijos de CBD. Pues es que Dios no te va a mandar, porque si Dios sabe qué es lo que necesitas, no te va a mandar algo que te va a perjudicar. Hagamos oración, comuniquémonos con Dios y luchemos como el joven. Pero, si como no somos ricos, pues a veces podemos lograr cumplir lo que él cumplió, que es muy difícil, pero no imposible. Y el único que tiene el poder sobre todo esto, de perdonarnos, es nuestro Padre Dios. Y de darnos, es nuestro Padre Dios. No se te voy a olvidar. Que Dios te bendiga.